sea, no es desde Chapinero al Congreso. Estamos hablando de la gente que se gasta al día 3 horas en bicicleta y para la que seguramente la carne es un lujo hoy en el almuerzo. Así que no nos vayan a decir que es un sustituto perfecto la bicicleta, mucho menos con la inseguridad rampante, no solo de Bogotá, sino de todo el país. Que si cambiamos, y este es el mito, el último mito ya que pues ya no alcancé a decir más, pero el mito con el que han justificado amarrar el precio de la gasolina al precio internacional es que si no le pagamos a Ecopetrol en dólares, entonces Ecopetrol va a llevarse toda nuestra gasolina y la va a vender en el exterior. La bomba política estalló en pleno Congreso. Una petrista arrepentida se paró frente al país para desenmascarar las decisiones económicas del gobierno de Gustavo Petro, acusándolo de traicionar el mandato de cambio y aplicar la misma receta regresiva que, según ella, habían impuesto los gobiernos anteriores. Con un discurso directo, indignado y lleno de datos, la congresista que votó por Petro en segunda vuelta lanzó una frase que dejó helado al recinto: el gobierno del presidente Petro hace lo mismo que los anteriores, y termina golpeando a la gente del común. A partir de ahí, su intervención se convirtió en una radiografía demoledora del manejo de los combustibles, del Fondo de Estabilización y de lo que considera una carga injusta que el gobierno estaría trasladando a quienes menos pueden pagarla. Si esta medida la estuviera tomando cualquier otro gobierno, seguramente estaríamos teniendo al movimiento social, con toda la razón, movilizándose de manera masiva en las calles. Porque es una medida, primero, regresiva, que no distingue a las personas de altísimos ingresos, de la gente del común, que hoy ya siente esta decisión en sus bolsillos, y además, quizás lo más importante, que no es una obligación. Colombia tiene otras alternativas que no implican caerle al sector productivo, al sector de transporte y progresivamente a todas y a todos nosotros, a la gente que coge Transmilenio y transporte público, le digo, si como dijo el ministro de Hacienda, después de las elecciones de octubre, incrementan el precio del ACPM porque no quieren que se quemen sus listas y que la gente los castigue en las urnas, entonces los que vamos a sentir ese impacto en el ACPM vamos a ser todas y todos los colombianos, porque ese es el combustible que se utiliza para el transporte de carga de los alimentos. Como si hoy los alimentos no estuvieran caros, eso va a ser una consecuencia nefasta de la decisión de este gobierno, que como voy a mostrar a lo largo del debate, no dista para nada de lo que han hecho los gobiernos anteriores. En combustibles, el gobierno del presidente Petro traiciona el mandato social de cambio, hace lo mismo que han hecho los gobiernos anteriores y termina afectando el bolsillo de la gente del común. Y lo digo como una persona que votó por este gobierno en la segunda vuelta y que ha exigido que haya un cambio en la política en nuestro país. Empecemos. Hablemos de algo de lo que poco se ha hablado en el debate de la gasolina. No, que el gobierno anterior dejó una deuda infinita en el Fondo de Estabilización de Precios del Combustible. ¿Por qué? Empecemos desde el principio del problema. En 1998, el expresidente Pastrana tomó la decisión política, porque es una decisión política, de amarrar el precio de los combustibles en Colombia, gasolina y ACPM, al precio internacional. Ecopetrol es el principal productor de gasolina y tomaron en ese momento la decisión de pagarle como si en Colombia ganáramos como los extranjeros, como los norteamericanos y como si ganáramos en dólares. Amarrando el precio de la gasolina en Colombia y del ACPM al precio internacional, pues no sé si en ese momento nadie se le ocurrió decirle, pero yo creo que sí. Oiga, señor presidente, ¿no le parece grave que nosotros amarremos el precio de un bien intermedio tan importante como los combustibles a un precio internacional? ¿Por qué es tan grave? Porque precisamente el precio internacional no depende ni lo puede controlar Colombia. Por el contrario, si, por ejemplo, Rusia decide entrar en una guerra contra Ucrania, el precio del barril del petróleo y por ende el precio de la gasolina se va por los cielos. ¿Y por qué tienen que terminar pagando los platos rotos la gente del Amazonas que necesita utilizar combustible para las lanchas, incluso las ambulancias, como ya lo va a presentar la representante Acosta? ¿Por qué lo tiene que pagar la gente que no tiene electricidad y que hoy utiliza plantas a punta de ACPM y gasolina? ¿Por qué tienen que pagar los platos rotos la gente que ante la falta de un transporte público digno en un país en el que su principal ciudad ni siquiera tiene metro? ¿Por qué tiene que pagar los platos rotos de la guerra entre Rusia y Ucrania la gente pagando el combustible más costoso en Colombia? No hubo nadie que le dijera al presidente Pastrana además ¿por qué Colombia va a perder su soberanía energética cuando el 75% de los combustibles que consumimos los producimos aquí en Colombia? ¿Por qué nos quieren aplicar la lógica de los países que sí tienen que importar todo su combustible? Aquí una representante un día dijo, no, antes agradezcan que el precio del galón de gasolina está súper barato, vean lo que nos están cobrando en Chile. Chile es un país importador neto de combustibles, no tiene las riquezas naturales que hoy tiene nuestro país si hablamos de petróleo. En ese sentido, nadie le dijo en ese momento al presidente Pastrana, estoy segura de que sí, mucha gente se lo dijo, pero como en ese momento era una orientación del Fondo Monetario Internacional, que entonces Colombia tenía que amarrar el precio de los combustibles al precio internacional, pues no hubo poder humano que hiciera que no se adoptara esa decisión. Añado algo, en ese momento el precio del barril del petróleo estaba en $20, o sea, pues bueno, no regalado, pero sí estaba muy barato en comparación a como lo tenemos hoy, 10 años después. En el 2009, el precio del barril del petróleo pasó a $122.
haciendo que ese incremento del precio y ese efecto de la especulación financiera, porque esto es muy importante decirlo, si nosotros amarramos el precio de un bien que producimos acá al precio internacional, vamos a quedar sometidos a las dinámicas de especulación financiera, que es que compran futuros, porque así funciona con el petróleo, la especulación, el casino de Wall Street termina inflando fácilmente los precios, así ni siquiera responda a variaciones en el costo de producción, pues eso le tocó precisamente a Uribe. Imagínense, a Uribe le tocó el incremento del precio del barril de petróleo y las cosas buenas que eso traía para Colombia, pero también las cosas malas que traía, como el encarecimiento del galón. Y Uribe, pues para no quedar mal con nadie, pues dice, no, yo no voy a perder mi popularidad, y crea ahora sí lo que conocemos como el Fondo de Estabilización de Precios del Combustible. ¿De qué se trataba el Fondo de Estabilización del Precio del Combustible? Si el precio internacional se ponía muy caro, como estamos en este momento, Uribe dijo, no, yo no quiero perder mi popularidad con la gente, entonces lo que vamos a hacer, pudiendo cambiar la fórmula para que no dependiéramos del precio internacional, Uribe no lo hizo, sino que lo que hizo fue crear el fondo en donde le íbamos a quedar debiendo a Ecopetrol por cada galón que vendiera el diferencial entre el precio nacional, que en términos generales en la mayoría de años ha estado por debajo del precio nacional que el precio internacional, e íbamos acumulando esa deudita que progresivamente ya no fue una deudita, sino que hoy se estiman 36 billones de pesos. Es decir, pongamos un ejemplo a los precios del día de hoy. Si hoy colombianos y colombianas, moteros, transportadores de carga, personas que necesitan el combustible, gasolina y ACPM para cualquier cosa, si hoy se vende el galón en el Golfo en Texas, si se vende el galón en $4 y el dólar está en 4.000 pesos, por eso es que el presidente quiere subirlo a 16.000 pesos el precio de la gasolina, porque nos están obligando y nos están imponiendo el precio internacional. Pero como hoy, ¿cuánto nos están cobrando? Hoy nos están cobrando 13.500 pesos en promedio en todo el país por el galón. Entonces yo les pregunto, ¿quién pone esos 2.500 pesos adicionales? Eso es lo que hoy se pone en el Fondo de Estabilización de Precios del Combustible, que lo ha venido cubriendo de alguna manera el gobierno con los impuestos. Ahora esa deuda quedó como cuando uno va a la tienda y le fía al vecino y pues nunca le paga. O sea, no ha habido un desembolso como tal de esa deuda, sino que se ha venido acumulando la deuda con Ecopetrol. Entonces, ¿qué nos dice el gobierno? No, por las pésimas decisiones del gobierno anterior, hoy llegamos a 36 billones de pesos en esa deuda. Pues resulta que esa deuda es una deuda de yo con yo. Porque ¿quién es el principal productor de petróleo? Ecopetrol. ¿Y quién es el principal dueño de Ecopetrol? El Estado colombiano. 88.5% de las acciones de Ecopetrol son nuestras, son de todas y de todos los colombianos. Si el día de mañana dijéramos, bueno, vamos a sacar esos 36 billones de pesos del presupuesto general de la nación y se los vamos a entregar a Ecopetrol para pagar esa deuda, ¿qué pasaría? Si Ecopetrol distribuye esos 36 billones de pesos en sus accionistas, el 88.5% de esa platica se volvería a meter a la plata del gobierno nacional. O sea, esto es una deuda de yo con yo. Pero le pongo un asterisco, pagamos un peaje, y es el peaje de los accionistas privados de Ecopetrol, que son el 11.5% de la propiedad de esta empresa, en donde ustedes pueden encontrar JP Morgan, Chase, los principales bancos, digamos, del mundo. O sea, no estamos hablando como nos decían cuando privatizaron Ecopetrol, que cualquier colombiano iba a poder tener un montón de acciones de Ecopetrol. Los principales accionistas privados de Ecopetrol son la banca multinacional. O sea, no estamos hablando aquí de la señora de la esquina, sino que vamos a terminar pagándole un peaje por ese Fondo de Estabilización de Precios del Combustible a los accionistas privados de Ecopetrol. ¿Qué quiere hacer el gobierno Petro? Digamos, ¿cuál es el gran cambio que el presidente ha propuesto sobre la política en materia de combustibles? Que ya el gobierno no ponga esa plata, sino que la tenga que pagar la gente del común. Han vendido un montón de mitos que me voy a dedicar a desmontar en la última parte de mi intervención. Pero ¿por qué tienen que pagar los platos rotos de estas pésimas decisiones que, como ustedes se pueden dar cuenta, las ha tomado Colombia misma? O sea, poniéndonos la soga al cuello, porque un país que es productor de combustibles tendría que someterse a pagar el precio internacional como si fuera netamente importador. O sea, ya nos quedamos con lo duro que es la producción petrolera, con los efectos medioambientales, y no podemos tener ni siquiera los beneficios de tener combustible barato. Es que para tener una economía desarrollada y en crecimiento económico se necesita por lo menos tener energía barata y transporte barato, cosa que no hemos tenido nunca porque no ha habido una apuesta por desarrollar la industria nacional, y eso parece ser un asunto que no le importara al gobierno nacional. Al final, ¿de qué se trata esto? Quizás la mentira que más me ha indignado es que el gobierno dice por todos lados, no, es que en Colombia estamos subsidiando el precio de los combustibles. A ver, si es que fue un gobierno de Colombia el que decidió inflar el precio de los combustibles. ¿Qué tal si yo les dijera mañana, ustedes me eligen presidenta, y yo les dijera mañana, ya no vamos a cobrar el rollo de pan a 400 pesos o a 300 pesos, sino que lo vamos a pagar como lo pagan los gringos? Y como en Estados Unidos el pan vale 2.000 pesos, señores, se me van bajando de la platica porque ya el pan no vale ni 300 ni 400, sino que me vale 2.000. Pero para evitar que haya protestas les digo, no mentiras, en 2.000 no, mejor en 1.500, pero agradezca que le voy a subsidiar los otros 500 pesos por no cobrárselos en 2.000.
Eso es lo que están haciendo con la gasolina. No existe un subsidio al consumo de la gasolina para las personas que la demandan, sino que lo que está subsidiando Colombia es la ganancia artificial de Ecopetrol y el peaje que le estamos pagando a los privados de Ecopetrol. Vía ese camino, los que terminan inflando los recursos que reciben son el gobierno nacional. ¿Saben quién decía esto antes? ¿Saben quién decía esto? ¿Quién se paraba aquí en el Congreso a decir, vía el incremento del precio de la gasolina, lo que realmente está pasando es una reforma tributaria a la que nadie le pone ese nombre? El presidente Gustavo Petro. En realidad, la gasolina en Colombia produce una reforma tributaria cada mes sin necesidad de ley. O sea, el presidente tiene muy claro que cuando le suben el precio a la gasolina, los que reciben más plata son efectivamente Ecopetrol y vía los dividendos que Ecopetrol distribuye a la nación, más recursos para el presupuesto general de la nación. Y yo no me opongo a que el gobierno tenga más recursos, pero la pregunta es ¿quién los está pagando? Si queremos financiar la transición energética y este gobierno le ha puesto el apellido de la transición energética justa, lo mínimo sería que paguen los realmente ricos de nuestro país. Eso no está pasando con la gasolina y la gente ya no le cree ese cuento al presidente de que no, van a pagar los de los Audis, los de las Toyotas, porque ahora la gente está sintiendo efectivamente en su bolsillo el impacto de esta medida. Y eso que ni siquiera le han subido el precio a la CPM, porque en eso también han sido malintencionados, queriendo dividir al movimiento transportador, porque el presidente sabía que apenas suba el precio de la CPM, obviamente que va a haber voces que se pongan en contra. Entonces le prometieron a los camioneros que en junio del año pasado iban a revisar la fórmula de cálculo del precio del combustible y no lo hicieron, sino que ahora le van a subir el precio a la CPM en noviembre y ahí sí vamos a quedar, digamos, sometidos, no solamente quienes consumen gasolina, sino también quienes nos alimentamos. Así que no hay ningún subsidio al consumidor, realmente estamos subsidiando las ganancias infladas artificialmente por decreto de Ecopetrol y de los accionistas privados de Ecopetrol. ¿Cuánto pretende el gobierno recaudar vía el incremento de la gasolina? 5 billones de pesos. O sea, un cuarto de la reforma tributaria. Díganle a la gente, ahora si lo quieren asumir, díganle, les vamos a cobrar 5 billones de pesos a la gente que ante la falta de transporte público digno, ante el acoso que sufrimos las mujeres todo el tiempo en el transporte público, deciden movilizarse a través de una moto. O díganselo a la gente que necesita gasolina para moverse en una lancha en lugares en donde no hay carreteras y aquí están los representantes todo el tiempo pidiendo vías terciarias. La cereza del pastel es que en la reforma tributaria de Duque, que obviamente hizo más de esto mismo, en el 2019, o sea, tumbamos la reforma tributaria regresiva de Carrasquilla y después aprueban otra reforma tributaria en donde nos metieron un golazo, que fue incluir el cálculo de ese fondo de estabilización de precios del combustible en el cálculo del déficit fiscal. Viceministra, usted sabe que incluir esta variable en el cálculo del déficit fiscal lo que va a hacer es de nuevo que Colombia se ponga la soga al cuello, porque hoy las metas de restricción del déficit fiscal ya no son suficientemente estrictas como para que incluyamos una variable internacional que no controlamos, que depende del mercado de especulación, que es el precio internacional del petróleo. O sea, realmente esto terminó siendo la gota que rebasa la copa y por eso es que hoy el gobierno dice, no, nos tocó pagar esa deuda. Yo digo, de aquí en adelante es verdad que esa deuda está adquirida. Sin embargo, de aquí en adelante existe la posibilidad de que los colombianos y las colombianas no tengamos que pagar los combustibles a precio internacional. El presidente se echa unos discursos de balcón que yo digo, no, me encanta, me parece que es como el novio parlero que te echa el cuento hermoso y que tú dices, no, me representas, y a la hora del té, cuando vas a ver, actúa igual o peor que los anteriores presidentes, porque dice, no, en los discursos, esta es la política neoliberal del Fondo Monetario Internacional, tiene toda la razón, pero cuando él va a tomar decisiones, lo que hace es aplicar lo mismo que le dicen, y el peor argumento que le he escuchado a algunos colegas del pacto es, no, eso es una responsabilidad del gobierno anterior, ¿cómo se le ocurre a Duque no subir los precios de la gasolina? A ver, acabábamos de salir de una pandemia, o estábamos en pandemia, y no solo eso, si lo hubiera hecho Duque, ¿saben qué hubiera pasado al otro día con toda la razón y de manera justa? Pues una movilización rechazando esa medida. ¿Y quiénes la hubieran convocado? Velasco, el ministro del Interior, y seguramente el presidente Gustavo Petro. Entonces dejen de decir que esto lo tienen que hacer porque es una decisión del anterior gobierno. Antes fue por las críticas del movimiento social que no hubo incrementos a la gasolina. No fue porque Duque fuera un hermoso presidente tampoco que escuchara a la gente, sino porque sabía el desgaste político que tenía. Para cerrar mi intervención me voy a dedicar a a derrumbar algunos mitos que se han presentado. No, es que el subsidio de la gasolina, que ya les dije que realmente no existe porque es una decisión autónoma de cobrarnos más caro algo que producimos más barato, ya no tiene ninguna lógica, que este subsidio de la gasolina le cae a los ricos. El gobierno se la pasa diciendo, no, es que el 50% del subsidio recae sobre el 20% más rico del país. Pongamos los pies sobre la tierra. Que hogares ubicados en el 90% más rico de Colombia son hogares conformados por personas que en promedio ganan un salario mínimo. Tenemos un país absolutamente empobrecido. 40% de los colombianos y de las colombianas sobreviven con la línea de pobreza, que son 427.000 pesos al mes. Díganme cómo se paga un arriendo. Y pilas colombianos y colombianas, porque ustedes ya saben que cuando les digan, no, es que esto le cae al 70% más rico de la población, tal vez ustedes están ahí. Porque hoy una persona que gana un salario mínimo puede estar en el 70%, en el 40% de las personas más ricas de este país.
O sea, tenemos una sociedad absurdamente empobrecida y eso no nos preocupa. En vez de enfocarnos, por ejemplo, en los percentiles, como tanto lo exigíamos cuando Duque estaba presentando su reforma tributaria, no nos sirven los datos por deciles, porque además de ser una sociedad empobrecida, somos una sociedad absolutamente desigual. Y lo que tenemos que enfocarnos es en el 1% más rico, en el 5% más rico, en el 0.1% más rico de este país, como tanto lo pedía el director de la DIAN cuando estábamos en este debate sobre la reforma tributaria. Sí, en el 90% de la población, que es en el que va a recaer este incremento de la gasolina, el 65% del recaudo de esos 5 billones de pesos de reforma tributaria vía incremento del precio de la gasolina va a caer sobre las personas que ganan menos de 1.200.000 pesos en promedio por hogar. O sea, eso es algo que tenemos que tener en la cabeza. No es verdad que eso solamente vaya a afectar a las personas ricas, a las multimillonarias, que además, ñapa, tanquean con extra y todos aquí lo sabemos. Debate, en el 90% más rico de la población hay personas que siguen estando en la clase media, o sea, que ganan entre 700.000 pesos. ¿Se acuerdan cómo algunos congresistas del pacto se rasgaban las vestiduras porque la cifra del DANE eran 700.000 pesos ya es clase media? La clase media está entre 700.000 pesos y 3.146.000 pesos. Y esas personas están automáticamente dentro del 10% más rica de la población. O sea, debatamos un poquito más a profundidad esa tesis de que esto solamente va a afectar a las personas de mayores ingresos. Y añado, la porción del salario, como con el IVA, la porción del salario que las personas más pobres van a tener que destinar al pago del incremento del precio de la gasolina es mucho mayor que la porción del salario de las personas realmente adineradas que van a tener que pagar por el incremento del precio de la gasolina. Esta es la naturaleza regresiva de un impuesto que también cubre el incremento del precio de la gasolina. El 80% de las personas con motos son estratos del 1 al 4. O sea, la verdad, ¿cuál es el multimillonario que se mueve en moto desde Soacha hasta Usaquén? Subir el ACPM además va a encarecer el transporte de los alimentos y el transporte público. Nos quiero ver acá en el debate porque como todos los presupuestos generales de la nación discutimos que la plata de los sistemas integrados de transporte público no es suficiente para pagar su operación, nos quiero ver cómo nos va a ir cuando le suban el precio al ACPM. O sea, esto es una decisión que va a tener efectos sobre toda la estructura económica y productiva de nuestro país. Al final, creo que esta tesis de que el incremento de la gasolina recae sobre los más ricos, yo me podría dedicar aquí más tiempo a tumbarla, pero estoy segura de que la gente ya lo sabe porque como lo ha venido sintiendo todos estos meses en su bolsillo y sabe que no hace parte de los más ultra ricos de nuestro país, pues ya no le cree al gobierno. Segundo mito, no, que esta es una medida necesaria para la transición energética, señor ministro. Mientras no existan sustitutos, como lo ha aprobado la CEPAL, en los países de América Latina encarecer el uso de hidrocarburos no va a disminuir las emisiones. Y ustedes lo saben tanto que no planean que la gente deje de consumir gasolina, sino que planean recaudar 5 billones de pesos del incremento del precio. O sea, no es verdad que esperen que la gente cambie a otro tipo de alternativas porque además no las hay. ¿Cuánto vale un carro eléctrico en Colombia? ¿Cuánto vale una moto eléctrica? ¿Cuántos metros es que nos sobran? ¿Cuántos trenes para movernos, por ejemplo, desde Facatativá hasta Bogotá tenemos? No es verdad que existan sustitutos y en esa medida, si no existen sustitutos, incrementar los precios del combustible en este momento lo que va a hacer es que la gente pues se clave y le toque pagar y no tenga el trayecto promedio en Bogotá en cicla es de 1 hora y 20 minutos. O sea, no es desde Chapinero al Congreso. Estamos hablando de la gente que se gasta al día 3 horas en bicicleta y para la que seguramente la carne es un lujo hoy en el almuerzo. Así que no nos vayan a decir que es un sustituto perfecto a la bicicleta, mucho menos con la inseguridad rampante no solo de Bogotá, sino de todo el país. Que si cambiamos, y este es el mito, el último mito ya que pues ya no alcancé a decir más, pero el mito con el que han justificado amarrar el precio de la gasolina al precio internacional es que si no le pagamos a Ecopetrol en dólares, entonces Ecopetrol va a llevarse toda nuestra gasolina y la va a vender en el exterior. Ecopetrol es una empresa pública, principalmente de propiedad del Estado. Es un activo estratégico de la nación y lo es porque uno de sus objetivos es garantizar la soberanía energética de nuestro país y el abastecimiento en primera instancia de nuestra gente y ojalá a precios justos. Nuestra propuesta para resolver este problema es que el gobierno convoque una mesa técnica en donde participe el sector del transporte, el movimiento social, los académicos, las académicas, los productores y se revise una forma de ponderar, porque es verdad que importamos el 25% de los combustibles. En ese 25% tiene sentido que las variables internacionales pesen, pero ¿por qué en todo el precio de la gasolina? Sentémonos a discutir esto y dejemos la pereza mental de creer que no hay ninguna otra solución sino clavar a la gente pobre para resolver este problema. Y por último, la forma real de fortalecer Ecopetrol, yo propondría, es no dejar de explorar reservas de hidrocarburos. Ese sí es el punto central y ahí sí parece que al gobierno no le importa la fortaleza de Ecopetrol. La intervención terminó convertida en un auténtico terremoto político, una voz que venía del propio petrismo acusando al gobierno de repetir prácticas que antes criticaba y de hacer pagar a los más pobres las consecuencias de decisiones mal diseñadas. Su mensaje final fue directo: si Gustavo Petro promete transición energética justa, no puede financiarla vaciando los bolsillos de quienes viven del salario mínimo o dependen del transporte para sobrevivir. La petrista arrepentida dejó una advertencia que resuena dentro y fuera del Congreso: no se puede hablar de cambio cuando las decisiones castigan siempre a la misma gente.
Un golpe directo al corazón del relato oficial, y un recordatorio de que incluso dentro del petrismo, el inconformismo empieza a tomar fuerza.